Hubo un día hace muchos, muchos años donde el placer era lo más importante. La gente disfrutaba, saboreaba la vida con intensidad porque se dedicaban a ello. El placer era lo más importante porque el placer era la mayor virtud, era la mayor cualidad ética, incluso la razón o el conocimiento estaban por debajo del placer. Por esto había escuelas donde se estudiaba el placer. Era la época de Aristipo de Cirene, de Areta de Cirene. Areta era una filósofa. En aquella época el placer era tan importante que las mujeres estaban en igualdad con los hombres, porque era un placer compartir entre iguales muchas experiencias. De hecho, Areta tenía una escuela importante con muchos alumnos filósofos a su cargo. Esta época maravillosa desapareció cuando, posteriormente, se impusieron otras escuelas y doctrinas. Platón, Aristóteles, luego en el mundo romano Séneca y otros. Porque esta gente lo que buscaba fundamentalmente era conocimiento, saber. También buscaba fama, predominio, conquista. Y tanto en el mundo griego como en el mundo romano se estudiaban las ciencias para saber cada vez más. Y se estudiaba la retórica para convencer a los otros. Y se estudiaba estrategia para dominar y conquistar a otras naciones. Era la conquista, era la fama, era el éxito, era el prestigio, era la ciencia, era el conocimiento. Todas estas cosas eran lo más importante. Y el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio representaban la mayor virtud. Ahí tenemos ejemplos claros. Alejandro Magno, educado por Aristóteles, que dedicó su vida a conquistar y a conquistar. Y esta línea la siguió también el Imperio Romano. De hecho, fueron los romanos los que designaron a Alejandro Magno con ese apellido, porque Magno significa grande. Y Julio César quiso seguir la estela y los pasos de Alejandro Magno. Y Julio César se convirtió en un gran dictador que fue originando en el Imperio Romano el imperialismo, el querer conquistar y ser cada vez más grande. Todas estas cosas fueron ocultando, tapando el placer, porque se consideraba que el placer era improductivo, porque el placer no valía para conquistar naciones, no valía para convencer a nadie, no valía para conocer grandes cosas. Y se fue enterrando, ocultando todos los libros escritos por Aristipo y todos los libros escritos por Areta y las escuelas que fundaron estos y otras muchas escuelas que se crearon fueron tapadas. Y cuando hablo de placer, no hablo de Epicuro, porque Epicuro ya estaba contaminado con la razón y veía en la razón la mayor fuente de placer. O por lo menos intentaba justificar el placer con la razón. No, a Aristipo y Areta y otros de la época lo veían de otra forma diferente. Ellos pensaban que el placer era lo fundamental y a partir de ahí se iba elaborando toda su filosofía. Es decir, viendo aquello que daba más placer era lo que había que elegir y lo que de dolor intentar evitarlo.
Entonces el placer era la virtud, el camino, el destino, la ética, la moral y lo mejor. Era ir hacia el placer, huyendo del dolor. Y que el dolor sirviera para acercarnos más al placer en la medida que nos separamos de las cosas que nos hacen daño. El placer era lo importante, lo fundamental. Y no digo yo que el placer tenga que menear toda nuestra vida, pero esto debería de estar y debería de estudiarse más en profundidad. Porque el placer cayó en el olvido. Y aunque hoy digamos que vivimos en la sociedad del placer, es mentira. No es cierto que vivamos en la sociedad del placer. Por lo menos en conjunto. Escuchemos la radio cuando se habla de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Por fin ha finalizado la dura jornada de trabajo y ahora tenemos que disfrutar este fin de semana. Pero el sábado se dedica a compra, limpieza del hogar y otras cuestiones. Al final queda un día para disfrutar de 7 que tiene la semana. 6 a 1. 6 trabajando, esfuerzo, sacrificio y tarea y 1 disfrutando. No compensa. Pero es que incluso ese día que se supone que se disfruta, se dedica a placeres vanos, banales, viendo torneos, oyéndose de fiesta o música alta o muchas drogas o por lo menos alcohol. Y eso no es disfrutar con placer. El placer tiene sus dinámicas. Y para esto hay que estudiarlo, hay que saber qué es lo que da más placer, cómo conseguir un placer estable que vaya aumentando. Y para todo esto hace falta estudiarlo, organizarlo, diseñarlo, practicarlo y desde las experiencias ir modificando. Abajo en la descripción dejo un libro escrito en Amazon y si lo queréis gratis también está en formato electrónico en la descripción. Y ahí doy pistas de cómo hay que ir afrontando, estudiando y practicando el placer. Pero hoy en día el placer no se estudia, me refiero al placer en sí. Se estudian cosas que se suponen que da placer, pues el vino, la comida, el sexo, y el entretenimiento, y se supone que todo esto da placer. Pero eso no es estudiar el placer en sí. Esas son cosas que en un momento determinado dan placer, pero el placer, cuando se dedica a una cosa, se extingue. Por eso, dedicarnos mucho a ver internet, o dedicarnos mucho a beber alcohol o drogas, al final el placer se torna dolor. Primero se extingue el placer y luego se torna dolor. Y esto es porque no conocemos la dinámica, no sabemos cómo funciona el placer. El placer está compuesto por unidades de placer y combinándolas adecuadamente podemos encontrar la forma y la fórmula de mantener el placer las 24 horas del día, porque incluso cuando dormimos nuestro cerebro está procesando lo que hemos vivido y si nos acostamos alegres y nos levantamos sonrientes y descansados, es señal de que hemos estado disfrutando una noche con placer. Y aunque no hayamos tenido conciencia de ello, hemos disfrutado de la misma forma que no todo el día somos conscientes de nosotros mismos, pero también podemos disfrutar con placer. Hay que intentar que el placer forme parte de nuestro modo automático, de nuestro inconsciente, para que poco a poco todas aquellas acciones, todas aquellas actividades que hagamos, nos lleven a producir placer. Porque como el conocimiento, el saber se ha impuesto en nuestras vidas, antes era el conocimiento y el saber filosófico o teológico, hoy es el conocimiento científico. Todo este conocimiento y con todos los artilugios que se han diseñado, sin duda alguna algún beneficio tiene. Pero hoy podemos decir que
el conocimiento filosófico y el conocimiento científico nos están abocando con sus creaciones de ciencias y de técnicas y de ir cada vez a más desde la filosofía, nos están abocando a la destrucción del planeta, a la contaminación de las tierras, las aguas y el aire, y a que el ser humano corra peligro de extinción porque vamos a agotar los recursos del planeta. Cuestión esta que no pasaría si dedicáramos la vida a disfrutar con placer, porque sobrarían muchos artilugios, aparatos y objetos, consumismo, capitalismo, que van agotando los recursos del planeta. Porque el placer es una percepción mental y se puede disfrutar de la vida con cosas muy sencillas, sin necesidad de aparentar o tener éxito, fama o posicionarte ante otros, ya sea con tu poder, con tu dinero, con tu conocimiento. Así que esta es mi humilde propuesta, que estudiemos más el placer, que practiquemos con él y que sea algo muy importante y que tenga mucha dignidad y que sea también una guía ética y moral. Porque ya lo decía Areta de Cirene, cuando la ética y la moral es el placer, todo va bien. Porque en esta misma medida no queremos ni dominar, ni conquistar a nadie, ni destrozar el planeta. Nos dedicamos a disfrutar del placer con las cosas sencillas que la vida nos proporciona y creando otras similares para preservar nuestra salud y la salud del planeta. Buenas tardes, buena suerte y que disfrutéis mucho de la vida.